Bueno, durante un seminario en los Estados Unidos, un estudiante le preguntó a uno de los teólogos más reconocidos en su época, el teólogo suizo Karl Barth, el cual en muchas de las bibliotecas de muchos eruditos teólogos van a tener de sus escritos por la profundidad que él ha tenido acerca de la teología. Uno de esos estudiantes en un seminario en los Estados Unidos le preguntó, señor Barr, ¿cuál ha sido uno de los más profundos conocimientos que usted ha aprendido acerca? ¿Qué es lo más profundo que usted ha comprendido acerca de la teología? Bueno, en ese momento se dice que Barr pensó por un momento y después contestó y le dijo, parafraseando, Cristo me ama. Lo sé muy bien porque la Biblia así lo dice. Bueno, los estudiantes se rieron por su respuesta tan simplista, pero su risa se tornó algo nerviosa cuando vieron después que el doctor Barr comprendieron que él estaba diciendo la cosa de una manera muy seria. Barr dio una respuesta sencilla a una pregunta muy profunda. Es por eso que debemos de entender que dentro de la teología más académica y sofisticada, nunca nos podremos elevar más allá de un entendimiento de la comprensión de Dios de un niño, en comprender las profundidades de Dios y su riqueza. Eso hasta un niño lo puede entender. Dios me ama porque la Biblia así lo dice. Juan Calvino utiliza una analogía similar, uno de los grandes reformadores alrededor del siglo XVI. Él hizo una comparación y él decía que Dios habla de una manera balbuceando. Dios se comunica con la humanidad de una manera como los padres se comunican con los hijos, de una manera balbuceando, imitando el balbuceo de los bebés. Así Dios, de alguna manera, en su comunicación, Él se condensa al hablarnos en nuestro lenguaje. Es por ello que debemos comprender esto, que ningún ser humano tiene la capacidad para entender a Dios exhaustivamente. Existe una barrera inquebrantable que impide un entendimiento completo y exhaustivo de Dios. Somos seres finitos. Dios es un ser infinito. Y ahí radica uno de los problemas más grandes que nosotros encontramos al estudiar teología. Bueno, en la época medieval los teólogos convirtieron esto en un axioma. Y cuando hablamos de axioma, estamos hablando de que son verdades incuestionables, universales, válidas y que son evidentes. Y es que el axioma que los teólogos en la época medieval tenía es que lo finito no puede contener lo infinito. No hay nada que resulte más obvio que eso que acabamos de decir. Ahora bien, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando sobre un tema que nosotros debemos ver con profundidad. Estamos hablando de la incomprensibilidad de Dios. Y esto no significa que no sabemos nada sobre Dios. En realidad, lo que significa es que nuestro conocimiento de este estudio será parcial y limitado, que nunca podremos alcanzar el conocimiento total y exhaustivo de Dios. El conocimiento que Dios nos da sobre sí mismo mediante su revelación es verdadero y útil. Podemos conocer a Dios en la medida en que Él decida revelarse a sí mismo. Y como vemos, Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Esto es lo que nosotros debemos entender antes de poder estudiar una de las series más maravillosas, que es la teología propia, que es lo que vamos a estar abordando en estos estudios. Ahora bien, pero para comenzar nuestro estudio, debemos comenzar primero entendiendo una definición acerca
de la palabra teología. Esa misma proviene de la palabra griega theos, que quiere decir Dios, y palabra, que quiere decir logos o discurso. Por lo tanto, la teología es un discurso sobre Dios. En general, teología es un término muy amplio que abarca todo el campo de la fe cristiana, el estudio de Cristo, del Espíritu Santo, de los ángeles, etcétera. Por lo tanto, dado el estudio de Dios Padre, estamos haciendo la teología propia, porque la teología es acerca de conocer quién es Dios, su naturaleza, sus atributos, sus obras, sus decretos. Y entonces nosotros vemos eso en teología propia, que es la serie de estudios que vamos a estar estudiando, valga la redundancia, en este tiempo. Ahora bien, vamos a ver algo que nosotros a través de la historia se ha venido teniendo en cuenta de cómo poder estudiar a Dios. ¿Quién es Dios? Y es que a través de diferentes maneras la humanidad ha utilizado lo que son argumentos, pero estos argumentos no son todavía capaces para poder entender quién es Dios. De alguna manera siempre estas cosas tienen limitaciones. Estos argumentos surgen por algunos padres de la iglesia cuando ellos trataron la manera de poder comprobar a Dios sin necesidad de utilizar las escrituras. Ahora bien, vamos a estudiar algunos de estos argumentos. No obstante, tienen limitaciones, pero nos pueden servir de alguna manera para poder hacer apologética, es decir, defender nuestra fe en la razón humana y para poder explicar de una manera más, pero no es en sí todo el conocimiento de Dios, sino que tiene sus limitaciones. Y vamos a ver algunos argumentos que vamos a estar tocando. Y el primer argumento es el argumento cosmológico. Y el argumento cosmológico proviene de la palabra griega cosmos, que quiere decir mundo. Ese argumento se basa en el hecho de que el cosmos, que es el mundo, existe. Como lo que hay no puede provenir de la nada, debe haber una causa original, la razón para la existencia del mundo. Podemos poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos un reloj en una persona. Aunque nosotros no hemos visto el relojero que hizo el reloj, el hecho de que exista un reloj significa que hubo un relojero que lo diseñó y que lo preparó. El argumento cosmológico nos enseña esto, que todo efecto debe tener una causa. También tenemos lo que es el argumento teleológico. Y este teleológico viene de la palabra telos, que significa fin. Entonces, el argumento teleológico podría definirse de la siguiente manera. El orden y arreglo útil de un sistema significa que hay inteligencia, propósito en la causa de la organización. El universo se caracteriza por el orden y el arreglo útil. Por lo tanto, el universo tiene una causa inteligente y libre. El mundo está posicionado en el momento exacto, en la distancia exacta del Sol. La Luna también está en una posición exacta. Todos los astros están de acuerdo en una posición. Entonces hay un orden y eso lo pueden ver también los científicos. Esos son argumentos razonables humanos que tratan la manera de poder explicar a Dios. Otro argumento es el argumento antropológico. Y ese se basa en la palabra antropos, que quiere decir hombre. A diferencia de esta ciencia en lo secular, que se estudia solamente en términos a veces de evolución humana, el antropológico bíblico sabe y entiende a Dios de una manera que fue creado a la imagen de Dios. El hombre no es tan solo un ser físico, sino también es moral. Y cuando Dios habla de imagen y semejanza de Dios, está hablando no de físico, sino que está hablando de lo espiritual. Hay características filosóficas y morales en la constitución del hombre que se pueden rastrear hasta poder encontrar en verdad a Dios mismo.
Otro argumento también parecido al que acabamos de mencionar es el argumento moral. Y ese argumento moral está relacionado con el antropológico. ¿De dónde vino el sentido de la justicia moral? Si el hombre no es sino una criatura biológica, ¿por qué tiene sentido de obligación moral? El reconocimiento de las normas y los conceptos morales no pueden atribuirse a un proceso evolutivo. Esto es parte del componente y eso significa que hay un Dios que ha puesto sentido de justicia moral en la raza humana. Y así sucesivamente hay más argumentos que buscan la manera de explicar a Dios, pero que tienen limitaciones. Ahora bien, nosotros debemos ver esto porque conocemos que de alguna manera estas limitaciones tratan la manera de ver quién es Dios, de conocer quién es Dios. Ahora vamos a ver algo que es muy importante, que es parte de lo que es de comprender quién es Dios. Estamos hablando de argumentos, ahora vamos a ver de cómo Dios se ha venido revelando. Y es que cuando vemos en la revelación de Dios, Dios lo hace por medio de las cosas que Él más o menos va comenzando a poder revelarse. Y la palabra revelación tiene un origen que significa apocalipsis, que quiere decir manifestación o descubrimiento. Así, la revelación es la forma en la que Dios se describe al hombre para manifestar la verdad sobre él. Tenemos que ver que hay dos tipos de revelación, de cómo Dios se ha venido revelando. Tenemos la revelación general y tenemos la revelación especial. Si vemos en la revelación general, vemos aquí cómo Dios se ha venido revelando a través de la humanidad. Y eso lo vemos en Salmos 19, 1 al 6, un pasaje muy principal que enfatiza la revelación general de Dios. Y en el universo y en la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Los cielos hablan la gloria de Dios, pues nadie distinto al Dios majestuoso podría ser que existiera el ancho cielo. La tierra con toda su belleza, armonía y complejidad revela la obra de las manos de Dios. Y esto también lo encontramos en Romano 1, 18 al 21, donde enfatiza aún más la revelación general de Dios y la responsabilidad del hombre ante él, que Dios siempre se ha venido revelando de una manera general. Su contenido es general y su audiencia es general, es para todos. No obstante, tenemos una revelación más significativa, que es la revelación especial. En la revelación especial vemos que en esta hay una estrecha diferencia de alguna manera muy significativa con la revelación general. Aunque toda la humanidad recibe la revelación general, no toda recibe la especial. Hay muchos ejemplos de revelación especial que Dios habló a través de sueños y visiones en cierta persona. Les habló a través de voz audibles, por medio de teofonía. ¿Y qué es una teofonía? Bueno, es la manifestación de Dios al hombre, cómo Dios, una divinidad, se manifiesta a la humanidad. Es una manifestación que hace visible o también audible. No obstante, el mayor énfasis de la revelación especial es doble. La revelación de Dios por medio de las Escrituras y por medio de Jesucristo. Los escritores bíblicos fueron llevados por el Espíritu Santo cuando escribían las Escrituras y con ello se aseguró la exactitud de que ahí está escrito la inerrante palabra de Dios revelada para que el hombre tenga una verdadera comprensión de la persona de Dios. Es ahí en esta revelación especial como Dios se ha venido cada día más mostrándose al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, a través de sus decretos y sus obras. Es necesario que Dios haya inspirado para que su exactitud fuera siempre verdadera en las Escrituras. Ahora bien, para poder entrar a lo que son ya de introducción de lleno a lo que son los atributos y naturaleza de Dios, debemos conocer primero el tipo de lenguaje que se utiliza a veces en las escrituras y es antropomorfismo.
Y cuando hablamos de antropomorfismo, estamos hablando de dos palabras muy significativas que está compuesta. La primera palabra es la palabra antro, que es antropos, que viene del griego hombre, y morfismo, que viene del origen de la palabra formas, figuras y palabras. Es decir, que estamos hablando de la forma en que los seres humanos tratan la manera de poder darle sentimientos, formas humanas más que todo, a Dios mismo. Y cuando vemos esto en las escrituras, vemos varios pasajes, vemos como Dios dice que Dios, los ojos de Jehová están en todo lugar, entonces ahí estamos usando antropomorfismo. Las manos del Señor, ahí estamos utilizando antropomorfismo. Es atribuirles cualidades humanas a una divinidad. Y esto es precisamente lo que muchas ocasiones se utilizaba en el Antiguo Testamento. Dios nos habla en la Biblia en forma humana o en lenguaje, eso debemos entender para que nosotros podamos entenderlo. Dios se ha condensado al lenguaje humano para que nosotros podamos entender sus propósitos. Ahora bien, vamos a ver lo que es la naturaleza y los atributos de Dios. Y debemos ser muy enfático en esto, muy importante. Cuando se trata de hablar de la naturaleza y el carácter de Dios, nos damos cuenta de que no podemos decir de una sola vez todo lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Necesitamos decir de alguna manera cuál aspecto del carácter de Dios considera primero, cuál aspecto considera segundo, etcétera, un montón de clasificación. En otras palabras, necesitamos de alguna manera catalogar los atributos de Dios para poder describir la naturaleza. Ahora bien, nosotros debemos más o menos entender que hay dos atributos que nosotros de alguna manera hemos podido clasificar. Atributos comunicables de Dios y atributos incomunicables de Dios. Debemos entender primero qué son los atributos. Y cuando hablamos de atributos, estamos hablando que son propiedades, características, determinaciones de una sustancia, de un objeto. Podemos hablar características como ser blanco, ser grande, de varias propiedades. Así que cuando hablamos de los atributos de Dios, nos estamos refiriendo a las cualidades de Dios que constituyen lo que Él es, las características mismas de su naturaleza y carácter. Es importante aclarar aquí, no nos estamos refiriendo a actos, a cómo crear, cómo guiar y sustentar, ni sus roles correspondientes tales como creador, guía y sustentador. Los atributos de Dios son permanentes y son cualidades propias que no se pueden ganar o perder. Los atributos son inseparables al ser o la esencia de Dios misma. Ahora bien, tenemos lo que son estos atributos comunicables de Dios. Y los comunicables son estos en los cuales se pueden comunicar y encontrar en su creación humana. Es lo que más que todo Dios comunica visiblemente al ser humano, como el amor, que aunque es infinito Dios, él al menos se puede encontrar una forma parcial en los seres humanos que podemos amar, comunicables, porque nosotros tenemos una comprensión de ese atributo y podemos de alguna manera parcial aplicarlo a nuestra vida. Incomunicables. Esas son cualidades especiales que no se pueden comunicar a los seres humanos. Tenemos la omnipresencia de Dios. Dios puede estar en todo lugar, pero nosotros solo podemos estar en un solo lugar. Eso no se puede ser comunicable para nosotros. Eso solamente es para Dios. Esto debemos de tenerlo muy en cuenta y de comprender con mucha seriedad esas distinciones. Aunque son útiles estas distinciones, pero no son perfectas. Esto se debe a que hay atributos de Dios que sean completamente comunicables y no hay atributos de Dios que sean completamente incomunicables.
Por lo tanto, es mejor decir que esos atributos que nosotros llamamos comunicables son los que Él comparte más con nosotros. Tenéis que ser santos porque yo soy santo. Él comparte más esos atributos con nosotros. Y los atributos que llamamos incomunicables se definen mejor diciendo que son atributos que Dios no comparte mucho y nunca va a compartir. No es como que diga, tienen que ser omnipresentes, tienen que ser omniscientes. No, sino que son aquellos, tienen que amar, tienen que ser santos, tienen que ejercer justicia. Son atributos que son comunicables hacia nosotros. Ahora bien, al entender estos acerca de los atributos de Dios, vamos a embozarnos rápidamente a conocer algunos de los atributos que vamos a estar estudiando hoy. La inmaterialidad de Dios. Dios es espíritu. Y quiero que vaya conmigo uno de los pasajes muy reconocidos en el Nuevo Testamento, que solamente Juan logra poder percatar esta escena, y es Juan capítulo 4 y versículo 24. Y dice, Dios es espíritu. Esta afirmación la hizo Jesús en el contexto de un diálogo con la mujer junto al pozo de Samaria. Esta conversación giraba en cuanto al lugar donde la gente debía adorar a Dios. Jesús le dijo que la verdadera adoración a Dios no exige que uno esté presente ni en Jerusalén ni en Samaria, como lo vemos en el capítulo 4, versículo 21. Porque la verdadera adoración no tiene que ver con un lugar físico, sino con la condición espiritual interior de uno. Esto se debe a que Dios es espíritu y esto evidentemente significa que Dios no está limitado de ninguna manera a un lugar especial. De este modo, no debemos pensar que Dios tiene tamaños o dimensiones, aunque sean infinitas. En el contexto inmediato de 4, el elemento más importante de estas palabras es la implicación negativa. Dios no es un ser corpóreo, ubicado en un espacio infinito de un lugar donde tenemos que ir hasta allá para adorarlo. Dios no es un ser corpóreo, no está compuesto de materia y no posee una naturaleza física. Una consecuencia de la espiritualidad de Dios es que no tiene las limitaciones inherentes de un cuerpo físico. Por una parte, no está limitado a un espacio geográfico. Esto queda implícito en la frase de Jesús: a la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto es parte esencia de que Dios es espíritu. No se limita a un lugar, porque está siempre en todo lugar. Y más adelante vamos a ver uno de los atributos de esa categoría. Otro atributo es la simplicidad de Dios. Dios es indivisible e indestructible. Dentro de los diálogos teológico y filosófico, la palabra simple quiere decir sin partes. A veces nosotros malinterpretamos esta palabra simple, pero en parte original, cuando estamos acá en teología y estamos hablando de la simplicidad de Dios, estamos hablando sin partes. Esto quiere decir que no tiene partes que se pueden desarmar o partes que se pueden perder. Otra manera también de poderlo explicar sería que Dios es simple y sin composición. Esto quiere decir que no tiene elementos que lo formen. Si Dios no fuera simple, implicaría que Él podría perder o aumentar. Otra manera de comunicar este atributo sería: Dios es indivisible e indestructible. No está formado por partes. Esta categoría de la simplicidad de Dios significa que Él es absolutamente uno. Y estamos hablando de la unicidad de Dios. Dios no solamente tiene unidad, sino que Él
es una unidad absoluta en su esencia. Esto no significa que Dios no puede manifestarse en pluralidad de personas, como veremos más adelante en este estudio, sino que su esencia simple le permite mantenerse sin cambio. Este atributo de Dios nos esclarece más adelante la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Otro de los atributos más significativos es la omnipresencia e infinidad de Dios. Infinito su ser. En 1 Reyes 8:27 dice, pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener. ¿Cuántos menos está la casa que yo he edificado? A esa característica, la naturaleza de Dios se le llama omnipresencia. La omnipresencia de Dios se puede definir como sigue, como se describe. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Y sin embargo, Dios actúa diferente, en diferentes formas, en diferentes lugares. Dios está en todo momento, no se limita a un espacio. Otro de los atributos que debemos tomar en cuenta es la eternidad de Dios. Dios no tiene principio ni fin. Como Dios es un espíritu infinito, indestructible, eso le permite ser eterno. La eternidad de Dios se puede definir de la siguiente manera. Dios no tiene principio, fin ni sucesión de momento en su propio ser. Y ve todo el tiempo con la misma lucidez. No obstante, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. A veces a esa doctrina se le llama la doctrina de la infinitud de Dios con respecto al tiempo. En muchos pasajes de la Biblia se declara vivamente que Él es eterno. Si nosotros lo vemos en Salmos 90, dice que el Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Otro de los atributos que nosotros debemos ver es el atributo de la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Y es que el término omnisciencia está compuesto por dos palabras muy significativas. Omni, tener todo, y ciencia, conocimiento. Todo el conocimiento. Es un término que solamente puede apropiarse aplicado a Dios. Solamente un ser que es omnipresente y eterno es capaz de conocer todas las cosas. El conocimiento de una criatura finita estará siempre limitado a su finitud. Y eso es aplicado a nosotros, porque Dios conoce toda acción pasada de nosotros. Dios conoce toda acción presente que estamos haciendo. Dios conoce toda acción futura que vamos a realizar. Dios conoce todo pensamiento humano. Y Dios conoce que los seres humanos, ¿qué son aquellas cosas que necesitamos de antemano? Eso lo hace este atributo tan especial a Dios. Otro de los atributos muy interesante es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia y es constante. Yo soy Jehová y no cambio. Malaquías 3:6. La inmutabilidad de Dios es la habilidad de Dios de nunca cambiar en su presencia, atributos, propósito, conocimiento y promesa. Y otro de los atributos que vemos es la omnipotencia de Dios, en los cuales nosotros vemos que esa palabra es de todopoderoso. Y cuando vemos esto en el Antiguo Testamento, vemos que esta palabra se encuentra 56 veces como el Shaddai, el Todopoderoso. Y en el Nuevo Testamento como Pantocrator, el Todopoderoso, traducido también. Otro de los atributos también muy significativos es el atributo de la autoexistencia de Dios, la seidad, que significa que es la base de su existencia Él mismo. Dios no depende de algo para existir. Su existir no proviene de ninguna otra cosa externa. Él siempre ha existido. Por eso el hecho de que por él hacerlo,
En otras palabras, Dios no necesita a nada el resto de la creación para existir. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templo destruido por hombres, ni deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da toda la vida, el aliento, sustenta todo. Y el último de los atributos que vamos a estar viendo es la unidad de Dios, la esencia de Dios. La unidad de Dios se puede definir como sigue. Dios está dividido en partes y sin embargo vemos que en diferentes ocasiones se hacen énfasis en atributos. No obstante, esta unidad de Dios también significa que Dios es solo ser y no varios seres. Solamente hay un Dios, un solo, que es todo lo contrario a lo que dicen muchos, politeísmo, que es varios dioses. De ese mismo modo, esta unidad, vemos la unificación de Dios. La doctrina de la unidad de Dios debe servirnos de advertencia a nosotros para que no intentamos señalar algunos de los atributos de Dios como más importantes que los demás. Estos son uno de los atributos que hemos visto en este estudio. Debemos entender y comprender que hay algunas cosas, como vimos antropomorfismo. Dios no cambia y entonces nosotros vemos algunos textos como que Dios se había arrepentido de crear al hombre y vio Dios y se arrepintió. Dios no se arrepiente. Pero ¿por qué hay estas contradicciones en la Biblia? Es porque damos gracias a Dios que estamos viendo que los autores de los Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son también humanos y que de alguna manera utiliza ese antropomorfismo. Cuando vieron que hubo el diluvio, entonces el autor dijo, en verdad Dios se arrepintió por eso y aquello. No obstante, nosotros debemos entender y estudiar la Biblia a la luz de lo que Él nos está enseñando. Así que damos gracias a Dios porque entender esas cosas nos ayuda a aclarecer muchas cosas, a conocer más a Dios. Y esa es la tarea más noble que podemos nosotros hacer mientras nosotros estamos en esta tierra. Conocer cada día más a Dios, entender sus atributos, su poder y conocerlo más a Él. Para eso fuimos creados, para la gloria y honra suya. Damos gracias por este tiempo que hemos estado. Gracias Dios, porque nos ha dado la oportunidad. Permítanos conocerte cada día más, Señor, a través de tu palabra, y podamos crecer en el conocimiento tuyo. Que todo podamos entender cuál es tu propósito de Dios para con nosotros. Tú conoces nuestro pasado, presente y nuestro futuro. Ayúdanos, Dios, a cada instante. Sustenta nuestras vidas, porque tú eres el que nos sustenta, el que nos provee, el que nos da vida. Amén.